Presidente Trump habla directamente con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Rusia se declara lista para participar en solución a la crisis venezolana. Pero el gobierno encargado de Juan Guaidó solo se sentará a dialogar la salida de Maduro, responden sus representantes en Estados Unidos. Y ACNUR lanza alertas por crecientes manifestaciones de xenofobia en países receptores de refugiados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump se comunicó este miércoles con el mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en lo que constituye el primer contacto directo entre ambos líderes desde que Estados Unidos reconoció la autoridad de Guaidó. En medio de ello, Venezuela vivió una jornada nacional de protesta que paso a paso han seguido nuestros corresponsales en Caracas. Adriana Núñez con nosotros desde Caracas, Venezuela, vía Skype. Adriana, ¿qué ha trascendido de la conversación entre Guaidó y Donald Trump y cómo se han desarrollado las marchas? Hasta ahora solo conocemos lo que dijo Juan Guaidó, el dirigente opositor juramentado presidente interino, a través de su cuenta en Twitter. Manifestó que Donald Trump le había dado un espaldarazo a la ruta democrática que ha trazado la Asamblea para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro. Y la ruta es la de exigir la usurpación de Maduro en el Palacio de Miraflores, convocar a un gobierno de transición para luego llamar a elecciones libres y justas. El día de hoy, la ciudad de Caracas y también el interior de Venezuela paralizaron sus actividades para unirse a una protesta de apenas 2 horas, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, para exigirle a la Fuerza Armada Nacional y a los ministerios que permitan la entrada al país de ayuda humanitaria por el orden de los $20 millones que ayudaría a paliar la escasez de alimentos y de medicinas. Conversamos con algunos de los manifestantes que acudieron a esta marcha el día de hoy en Caracas. Hasta hoy que la pueden atender. Es imposible que en un país tan rico como este tengamos tantas necesidades que la vivimos hoy en día. Y el cual, o sea, mi hija necesita, pues, y no se puede porque aquí hacen lo que se puede, pues. Pero insumo, no hay ni gasa, no hay suero fisiológico, faltan muchas cosas. Y aquí se necesita de verdad la ayuda al país y a los hospitales, porque todos padecemos y estamos mal. Lucho porque quiero que mis hijos regresen a Venezuela, ya que fueron perseguidos políticos y tienen que regresar al país. Mis hijos, tengo 2 hijos nada más y los 2 se me fueron. Yo estoy solita aquí en Venezuela. Mi impulso de venir es apoyar aquí mi patria. Soy venezolano y que seguimos aquí luchando por nuestra patria. Y apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro a seguir adelante y sigue el apoyo del pueblo hacia adelante. Y mientras la presión internacional contra Nicolás Maduro crece, también se restan los apoyos que tiene dentro de su propio partido y las filas del movimiento chavista. Ayer una diputada del chavismo desertó de las filas de Nicolás Maduro y se unió a la lucha que lleva en este momento la Asamblea Nacional encabezada por el joven Juan Guaidó. Esto fue lo que dijo. Creo que el gobierno debería ponerse el corazón en la mano, ya que ha manifestado en un discurso de años de que es un gobierno noble, de que es un gobierno socialista, de que es un gobierno que siente las carencias del pueblo. Es un momento de demostrar, como lo estamos demostrando también nosotros, a través de una reconciliación en pro de salvar al pueblo venezolano de toda esta crisis que nos tiene en un atolladero y que casi ya nadie la soporta. Por cierto que Nicolás Maduro, presidente en disputa en este momento en Venezuela, conversó ayer con los medios rusos y manifestó que Donald Trump había dado la orden directa de asesinarlo. También manifestó en un mensaje grabado que el gobierno de los Estados Unidos pretende convertir a Venezuela en un Vietnam de las Américas. Gracias, Adriana. A La Voz de América dando seguimiento a la evolución de esta crisis, tanto en Caracas como aquí en Estados Unidos. Bueno, y fue precisamente aquí en Washington donde Carlos Vecchio, encargado de negocios designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó el diálogo convocado este miércoles por el presidente Nicolás Maduro y el ofrecimiento ruso de participar en la solución de la crisis. Pero Vecchio no fue el único miembro del gobierno interino venezolano en rechazar ambas propuestas. Jorge Agobián, con nosotros. Jorge, ¿en qué términos se pronunció Vecchio y cuáles fueron los otros funcionarios que se manifestaron al respecto?
Gonzalo, Vecchio dijo que el gobierno de Nicolás Maduro ha usado en esta y en otras oportunidades el diálogo para ganar tiempo. Ellos no están dispuestos a sentarse a negociar con Nicolás Maduro, a menos que sea para negociar la manera en la que él saldrá del poder. Así, en ese mismo tono, habló Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y dijo que es ridículo cualquier opción que den países del hemisferio, y mencionó a Uruguay, México, y también mencionó a Rusia e incluso a la ONU, países y organismos que están dispuestos a sentar a las dos partes para que lleguen a un acuerdo que permita que Nicolás Maduro continúe con las riendas en el país. Y uno acá con lo que comentaba Jorge. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún diálogo como lo ha pretendido Nicolás Maduro. Y lo dejamos muy claro. Todo aquel que quiera impulsar una negociación que busque la salida de la dictadura, que fortalezca un gobierno de transición y un llamado a elecciones, entonces esa es la negociación que nosotros estamos planteando. Todo aquel que quiera hacer negociaciones directas con el gobierno para terminar con el gobierno usurpador, para terminar la usurpación, be my guest, por favor. Que empiece hoy, que empiece ya, que no se detenga con nada. Y le deseo mucha suerte y muchos éxitos porque los precisamos. Precisamos eso, precisamos que cese la usurpación. Y todo aquel que se anote para lograr eso definitivamente tiene el más pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos y de la Secretaría General de la OEA. Por su parte, el representante diplomático del gobierno encargado de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, también rechazó la posibilidad de sentarse a negociar y dijo o aseguró que esta lucha que tiene Venezuela o que están gestando ellos podría llevar a que otros países del hemisferio occidental, de manera de efecto dominó, también puedan tener un paso hacia la democracia. Yo simplemente quiero decir que la gesta que se está viviendo en Venezuela es una gesta continental, no lo exagero, va a tener repercusiones enormes sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Bolivia, en definitiva sobre la libertad. Y yo lo resumo de la siguiente manera. La lucha que se está dando en Venezuela significa la caída del muro de Berlín en América Latina 30 años después. Esa es la importancia de la lucha que estamos dando hoy. No se trata solamente de acabar. En Caracas, Nicolás Maduro insiste en llamar a un diálogo y también ha culpado al gobierno de Nicolás Maduro de llevar un golpe de Estado en contra de su gobierno y la soberanía de Venezuela. Al mismo tiempo dijo, y enfatizamos en la parte, y citamos, que llamó al presidente Donald Trump a no convertir a Venezuela en la Vietnam de América Latina. Gonzalo. Jorge, muchísimas gracias. Y este viernes el vicepresidente Mike Pence viajará a Miami como parte de la estrategia para mantener la presión sobre Nicolás Maduro. Después de la pausa, a punto de vencer plazo que la Unión Europea dio a Nicolás Maduro. Entrevista de La Voz de América al embajador David O'Sullivan. Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La Unión Europea está dispuesta a aumentar la presión contra Nicolás Maduro si el mandatario en disputa no convoca elecciones antes de este sábado. Así lo dijo en entrevista con La Voz de América el embajador del bloque ante Estados Unidos, David O'Sullivan. La Unión Europea dio a Nicolás Maduro 8 días para convocar elecciones. Esa fecha límite está cerca. ¿Qué pasará si Nicolás Maduro no convoca elecciones para entonces, como parece que va a pasar? Creo que el objetivo era dar al mismo Maduro la oportunidad de tomar la iniciativa de intentar establecer un verdadero proceso de democracia. Si se niega a hacerlo y esperaremos a ver el resultado, continuaremos con nuestros socios afines y el Grupo de Lima ejerciendo presión. Creo que lo que Estados Unidos hizo imponiendo sanciones y congelando activos es un elemento importante de influencia contra el régimen en Venezuela. Por lo tanto, necesitamos una combinación de presión, pero también de un proceso político, porque necesitamos un proceso político que lleve a nuevas elecciones en condiciones que permitan a los venezolanos elegir su propio futuro. Además, estamos haciendo cosas en el ámbito humanitario. Acabamos de anunciar la disponibilidad de 55 millones de euros, 62 millones de dólares, que serán destinados en cierta medida a Venezuela. Pero esto es más complicado porque no mantenemos una cooperación completa con las autoridades. También se destinarán a los países vecinos que sienten el peso de las consecuencias de la difícil situación económica en Venezuela. ¿Cómo ve la Unión Europea las sanciones a PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, que impuso Estados Unidos esta semana? Esta es probablemente una forma muy importante de presión porque, claramente, esta es la vía de financiación del actual régimen. Es un paso muy importante en el aumento de la presión sobre Maduro para que entienda que la situación actual es insostenible y que necesita tener un progreso claro y definido hacia el restablecimiento de un proceso democrático real que permita a los venezolanos elegir su propio gobierno. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, designó a Orlando Viera Blanco como su representante diplomático en Canadá. Vía Skype, en entrevista con La Voz de América, el funcionario destacó el papel de ese país en la búsqueda del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Entre el personal diplomático designado por el presidente encargado de Venezuela, Orlando Viera Blanco espera que en el corto plazo Canadá dé oficialmente beneplácito por su nombramiento. Vía Skype, desde su nueva sede de trabajo, el nuevo embajador venezolano explicó qué falta para que su designación sea oficialmente reconocida. La presidencia interina de Juan Guaidó Márquez tiene que notificar al gobierno, a la Cancillería canadiense, de nuestra designación, que a su vez nos es notificada por el gobierno canadiense para darnos el placer. Viera Blanco destacó el papel protagónico que Canadá ha asumido entre la comunidad internacional en la búsqueda del restablecimiento de la democracia en Venezuela, priorizando la atención a la población más vulnerable por la crisis que vive el país. Se ha empeñado Canadá, y en esto ha sido una gran lucha, en que se abra el canal de ayuda humanitaria para el país. Ha sido un país sumamente contribuyente en todo lo que ha sido el proceso de envío de medicina e incluso de recursos a la frontera para tratar de darle asistencia a los venezolanos. Igualmente, Orlando Viera Blanco aseguró que tanto en el ámbito humanitario como político, el papel de Canadá será crucial en la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Con estas perspectivas, el designado embajador de Venezuela en Canadá comenzará a ejercer sus nuevas funciones. José Parralete, Voz de América, Miami. Y la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, denunció el incremento de casos de xenofobia contra ciudadanos venezolanos en los países receptores de la ola migratoria en el hemisferio occidental. En recientes semanas y meses hemos visto una multiplicación de actos violentos de xenofobia, de ataques físicos y verbales, de amenazas y de una serie de comunicaciones a través de las redes sociales que usan insultos, amenazas en contra de los venezolanos. Situación que fue denunciada por Eduardo Stein, enviado especial de la Organización Mundial de las Migraciones y la Agencia para Refugiados de la ONU. Explicó a La Voz de América vía Skype desde Panamá William Spindler, vocero de ACNUR, quien agregó: Hemos alertado a la necesidad
de la tolerancia, del respeto, de la aceptación, de la solidaridad con estas personas que necesitan nuestra protección y nuestro apoyo. Asimismo, explicó que siguen muy de cerca la evolución de la crisis interna del país y de su impacto en el flujo migratorio en la región. Entre tanto, el vocero de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, reportó la detención de casi 700 personas en Venezuela solo el pasado 23 de enero, cifra que según esta oficina es la más alta registrada en un solo día en ese país durante los últimos 20 años. Entre el 21 y 26 de enero de 2019, supuestamente más de 40 personas murieron y se reportó que al menos 850 personas fueron detenidas, incluidos 77 niños desde los 12 años. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Más adelante, comienza juicio contra el director de 100% Noticias en Nicaragua y el histórico récord de frío en Estados Unidos. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Y una nueva diligencia previa al juicio se desarrolló en Nicaragua en los casos de Miguel Mora y de Lucía Pineda, directivos del ahora clausurado medio 100% Noticias, que era una de nuestras cadenas aliadas en ese país. Mora fue llevado al tribunal en el que a puertas cerradas se determinó cuándo comenzará el juicio por los presuntos delitos de conspiración para cometer actos terroristas. Donaldo Hernández con nosotros vía Skype desde Managua, Nicaragua. Donaldo, ¿qué se definió en la audiencia de hoy? Tal como lo mencionaba Gonzalo, hoy el juez Henry Morales del Tribunal Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua decidió admitir la acusación que interpuso el Ministerio Público en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, a quienes acusa de ser presuntamente terroristas. Lo señala de haber incitado al odio en contra de los simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. Estos señalamientos son negados por los familiares de los dos comunicadores y están pidiendo la libertad de ambos. Tras culminar esta audiencia, Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, instó al presidente Ortega a liberar a su esposo. Ustedes conocen a Miguel, que siempre ha sido un hombre de convicción fuerte, y ese es el Miguel que vimos ahí. Nosotros le pedimos a Dios, al gobierno y a todos que haya libertad para los presos, pues de que la idea es que si se quiere reconciliación, ¿verdad?, en Nicaragua, pues es una bonita manera de iniciar, ¿no?, dándole la libertad a todos los reos políticos
y que se pongan de acuerdo, ¿no? para sacar adelante Nicaragua. La mamá de Miguel Mora también instó al presidente Daniel Ortega a liberar a su hijo, quien asegura ella que es inocente de los delitos que le está acusando el Ministerio Público. Los abrazamos, nos saludamos, me dio un beso como madre, yo le di la bendición como madre a hijo, pero le doy gloria a Dios porque mi hijo está vivo. Yo como madre nomás estoy pidiendo por la libertad de mi hijo. En cuestiones políticas y eso yo no me meto. Don Miguel es inocente. Pues claro que es inocente, eso lo saben todos ustedes y todos nosotros. Será este 25 de marzo que en los juzgados de Managua se va a decidir si Lucía Pineda y Miguel Mora serán declarados culpables o inocentes por el complejo judicial de Managua. Regreso con vos, Gonzalo, desde Managua, Nicaragua. Muchas gracias, Donaldo. Y tanto Mora como Lucía Pineda fueron apresados el pasado 21 de diciembre. El caso ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como una flagrante violación a la libertad de expresión en Nicaragua. Te recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias de El Mundo y Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de boanoticias.com. Y bien, este jueves la Fiscalía de Estados Unidos comenzó a exponer sus alegatos de cierre en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Nuestra corresponsal en Nueva York, Laura Sepúlveda, nos explica cuáles son los argumentos que sustentan una inminente solicitud de cadena perpetua. Esta jornada de cierre, la jornada número 37, le ha dado el turno al gobierno para que haga un resumen de toda esta avalancha de pruebas que, como ellos llaman, han venido mostrando en medio del proceso judicial que ya completa 3 meses. Fue precisamente el 5 de noviembre de 2008 cuando comenzó la elección de los jurados y una semana después se inició en la presentación de las pruebas y de los testigos, que entre ellos algunos no se conocían, pero han venido soportando los detalles de tal forma que han funcionado como un elemento para identificar a Joaquín Guzmán Loera, no solo como una persona que conspiró para el envío de drogas, sino que adicionalmente habría sido considerado uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa. En este momento el gobierno explica cada uno de los delitos sobre los cuales el jurado deberá definir si Joaquín Guzmán Loera es hallado culpable o inocente de cada uno de ellos. En total son 10 y se resumen en un total de 8 páginas. Información que en este momento se sigue registrando desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En breve, ¿qué relación hay entre la migración humana y el cambio climático? Además, un innovador método de mensajería para salvar la gran barrera coralina. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
13% del electorado de Estados Unidos es de origen hispano, según el más reciente estudio del Pew Research Center. Con ese porcentaje, los latinos se convierten en el segundo segmento más importante de votantes en Estados Unidos, superando incluso a los afroestadounidenses. Y los flujos migratorios que siguieron en la primavera árabe en el norte de África y Oriente Medio a finales de 2010 fueron causados en parte por el cambio climático, según una nueva investigación. A medida que los levantamientos de la primavera árabe se apoderaron de Medio Oriente y África del Norte en 2010, millones de personas abandonaron sus hogares para encontrar nuevas vidas. Los investigadores afirman haber identificado evidencia de un vínculo causal entre esos conflictos y los cambios en el clima en toda la región, con los flujos migratorios subsiguientes. Los autores del informe concluyeron que las raíces del conflicto sirio se pueden encontrar en las sequías anteriores y la escasez de agua. La gente comenzó a enfrentar escasez en la producción agrícola y ese fue el comienzo de la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas, que ya estaban bastante llenas, y los recursos en las áreas urbanas también eran escasos. Así que con este tipo de tensión luchando por un recurso limitado y para acabar de ajustar la polarización étnica en Siria, todo es una especie de combinación. Los investigadores utilizaron datos sobre solicitudes de asilo y muertes relacionadas con conflictos. Combinaron esto en un modelo matemático con datos sobre la sequía y la lluvia, además de otras variables. La investigación contribuirá al debate global sobre cómo los flujos migratorios se verán afectados por un cambio climático cada vez más grave. Henry Llanos, Voz de América. Y los conservacionistas en Australia utilizan ahora un robot submarino en su lucha por salvar áreas destruidas de la Gran Barrera de Coral. Este robot acuático tiene una entrega muy importante que hacer. Llamado Lavalbot, transporta miles de larvas de coral recolectadas de un arrecife saludable durante un evento de desove masivo como este. Con una ruta preprogramada, el robot despliega sus capacidades en un área de la Gran Barrera de Coral que ha sido impactado por el fenómeno del blanqueo. Cuando está en posición, el operador humano dispara una liberación de larvas de coral en un intento por restaurar el arrecife afectado. Actúa como un rociador bajo el agua. En realidad tiene un recipiente lleno de larvas de coral que hemos estado criando durante la última semana. Y a medida que avanza podemos apuntar a dónde queremos distribuirlas en las áreas que se necesitan. Ahora, los científicos están monitoreando el progreso de los corales recién nacidos, con planes para refinar la técnica antes de aumentar la escala. La capacidad actual del Lavalbot es de alrededor de 100.000 larvas de coral por misión, pero el equipo asegura que quiere aumentarla a millones. Con una extensión de 348.000 kilómetros cuadrados, la Gran Barrera de Coral es el ecosistema viviente más grande del mundo. El blanqueo se produce cuando el aumento de la temperatura del agua de mar obliga a los corales a expulsar algas vivas, lo que hace que se calcifiquen y se vuelvan blancas. El coral blanqueado puede recuperarse si la temperatura desciende, de lo contrario, puede morir. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes de cachorros amur. Estos tigres están casi extintos y habitan en los confines del este de Rusia. Soy Gonzalo Barca. Nos vemos mañana.